Hola amigos y amigas, como sabéis en vídeos anteriores hemos estado viendo una aplicación de ofimática llamada LibreOffice, una aplicación totalmente gratuita para que podamos trabajar con documentos de texto, hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy vamos a ver la comparativa o la similitud que puede tener con el paquete de Microsoft. Así que si os parece bien, vamos a ir al ordenador y vamos a echarle un vistacito a cómo sería Microsoft Word 365 para poder comprobar su funcionalidad con el procesador de texto de LibreOffice. Vamos a ver en estos vídeos una descripción de todo lo que es el entorno de trabajo para que veáis un poquito dónde se encuentra cada herramienta y cómo prácticamente todos los programas del mismo tipo suelen mantener la misma estructura. De esta forma vais a poder valorar cuál de los dos es el que mejor se va a adaptar a vuestras necesidades, si Microsoft Office o LibreOffice. Muy bien, vamos a empezar desde nuestra pantalla principal de Microsoft Word. Si no recordáis cómo se llegaba hasta aquí, abriendo el explorador y accediendo a la dirección de Microsoft 365, os remito por aquí arriba a la etiqueta donde aparece el vídeo en el que os indico cómo acceder a Microsoft 365 de forma gratuita. Pues bien, una vez que hayamos entrado nos vamos a venir aquí en la parte izquierda a la opción que pone Word, que es nuestro procesador de texto. Y vamos a crear un nuevo documento en blanco, totalmente vacío. Aquí tenemos la interfaz visual de Microsoft Word, en la cual nosotros vamos a poder disfrutar de todas las opciones que aparecen. Es posible que a vosotros no os aparezcan algunas de las opciones que tengo yo aquí, como la regla, por ejemplo. No os preocupéis, para eso simplemente tenemos que irnos aquí a este menú que pone Vista, pulsar en él y marcar regla. De esta forma la vamos a tener aquí siempre de forma permanente y vamos a poder trabajar de forma más cómoda. Si os parece, vamos a hacer en primer lugar un repaso a todas las opciones de la interfaz para ir familiarizándonos con Microsoft Word. En la parte superior nos encontramos una barra o una línea en la cual tenemos un icono formado por unos puntitos que es el acceso rápido a las diferentes aplicaciones de Microsoft, ya sea Excel, Word, Teams, Outlook, etc. Es una forma rápida de acceder a ellas sin tener que volver aquí al menú principal, ¿vale? Recordad que esto se ha abierto en una ventana nueva. A continuación tenemos aquí Microsoft Word, el nombre del documento con el que estamos trabajando. Recordad que habíamos pulsado sobre un documento en blanco y eso quiere decir que este documento se encuentra ahora mismo guardado de forma automática en OneDrive. Si recordáis lo que os comenté en clases anteriores, cuando nosotros disponemos de una cuenta de Microsoft, ya sea de Outlook o de Hotmail, automáticamente tenemos también un espacio de 5 GB asignados de forma gratuita en la nube de Microsoft. Pues eso es lo que estamos usando aquí. En esta flechita podemos nosotros cambiar el nombre de nuestro archivo y le vamos a llamar, por ejemplo, prueba 1. Y por defecto nos va a decir que tiene la extensión .docx, que es la extensión que pone Microsoft Word. Y en ubicación nos va a decir que se va a guardar en nuestra carpeta de OneDrive, o si nosotros queremos, por ejemplo, guardarlo en una carpeta nueva, solo tenemos que pulsar aquí y dentro de OneDrive podemos crear una nueva carpeta con este icono y le vamos a llamar ejercicios. Le damos a crear y ya tenemos aquí nuestra carpeta ejercicios. Pulsamos en ella y le decimos mover aquí. Y ahora ya ese documento se encuentra dentro de esta carpeta. Si seguimos aquí nos encontramos una barra de búsqueda. Esta barra de búsqueda nos va a permitir tanto buscar una opción en concreta dentro de los paneles. Por ejemplo, si yo quiero poner una sangría pero no sé cómo se hace, fijaos que aquí automáticamente me lleva a las opciones de sangría. Incluso me permite buscar ayuda, etc. Pero también es algo que nos va a servir, por ejemplo, para buscar una palabra en concreto. Si yo tengo aquí una palabra y aquí escribo hola, tengo aquí la opción de buscar en el documento la palabra hola
y me la va a encontrar aquí automáticamente. Por consiguiente, lo que tenemos aquí es una barra de búsqueda que nos va a ser muy útil. En la parte derecha encontramos la opción de hacer la compra del paquete de Microsoft 365 para que podamos usarlo también instalado en nuestro ordenador. Y un botón para lo que es la configuración de accesibilidad y el acceso a nuestra cuenta. Justo debajo encontramos una opción de comentarios donde nos permite ver o crear comentarios de este documento que se va a utilizar, por ejemplo, en el caso de que alguien quiera comprobar o corregir nuestro documento y pueda poner comentarios o notas para que luego nosotros podamos corregirlo. Aquí nos va a indicar si el documento está en modo de edición, de revisión o de visualización. Si lo ponemos en modo visualización, automáticamente el documento lo que nos va a mostrar es el contenido, pero no vamos a poder escribir. Y por último, tenemos la opción de poder abrirlo en la aplicación de escritorio, es decir, en la aplicación de Microsoft 365, Microsoft Word en este caso, si es que hemos comprado el paquete y lo tenemos instalado en el ordenador. Por último, tenemos una opción de compartir nuestro documento, es decir, podemos enviar el documento a una persona, podemos enviarlo por correo electrónico o podemos copiar un vínculo, una URL, para pegarla por WhatsApp, por ejemplo, o por cualquier aplicación, de forma que todas las personas que tengan ese vínculo o esa dirección web, simplemente pulsando en ella les va a llevar hasta nuestro documento. Y aquí podemos definir el acceso que van a tener esas personas al documento, si van a poder solo verlo o también modificarlo. En la parte izquierda nos encontramos la barra de menús. La barra de menús va a ir muy vinculada con la barra de iconos que aparece aquí abajo y va a agrupar todas las opciones relacionadas con lo que indica ese menú. Así pues, dentro de archivo vamos a encontrar normalmente todas las opciones relacionadas con nuestro documento, con las tareas que podemos hacer con él, como por ejemplo inicio, que es donde estamos, ir a la página de inicio, donde podemos crear uno nuevo o abrir uno que ya tenemos. Tenemos la opción nuevo, que directamente nos va a crear un documento nuevo, la opción abrir, que nos va a permitir o bien abrir un documento online, un documento que se encuentre en OneDrive, como podéis ver en el enlace que aparece aquí abajo, cuando me coloco encima, me va a mostrar todos los documentos que tengo en mi cuenta de OneDrive. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que mi documento lo tenga en el ordenador. Pues no hay problema, porque yo puedo abrir el archivo desde el dispositivo. Entonces simplemente lo seleccionaría, por ejemplo aquí en documentos, y al seleccionarlo y darle a abrir, ese documento subiría a la nube de Microsoft. Y al subirlo a la nube de Microsoft ya lo tendría dentro de OneDrive para trabajar con él. Le damos a abrir. ¿Veis? Nos indica que lo está guardando en mis archivos. Me ha salido un mensaje emergente, ¿lo veis aquí? Vamos a darle y vamos a decirle que todo lo que esté relacionado con OneDrive va a permitirlo, ¿vale? Para esta página, porque sabemos que es una página segura y que no es publicidad. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Abrir, vamos a seleccionarlo y a ver qué nos dice esa ventana emergente. Vale, esa ventana emergente era porque se abría en una pestaña nueva de forma automática y al bloquearla, por eso el documento no se ha cargado. Vale, aquí lo tenemos. Y este documento ya se encuentra en nuestra cuenta de OneDrive. La siguiente opción que tenemos es obtener complementos. Si pulsamos en obtener complementos, nos encontramos todos estos. ¿Qué son los complementos? Los complementos son pequeños programitas, pequeños plugins o añadidos que se pueden integrar dentro de Microsoft Office o de Microsoft Word en este caso para darle una funcionalidad adicional. Por ejemplo, podemos tener aquí recursos como por ejemplo MathType, que lo que nos va a permitir es escribir ecuaciones matemáticas
dentro de nuestra aplicación de Microsoft Word. Fórmulas matemáticas. O tenemos, por ejemplo, editores de códigos QR o símbolos que por defecto pues puede ser que no vengan en nuestro teclado, o emojis. Y aquí tenemos más complementos. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que estos complementos pueden o no ser gratuitos. Es decir, habrá algunos que puedan ser sin coste y habrá otros que tengan un coste adicional por usarlo, puesto que no tienen por qué ser añadidos o plugins o complementos que haya diseñado o creado Microsoft, sino que pueden ser de terceras partes. A continuación tenemos información que nos va a permitir, por un lado, abrir nuestro documento en la aplicación de escritorio, es decir, que aparecería aquí en el menú de inicio en todos los programas. Tenemos la opción de proteger el documento, es decir, impedir que nadie pueda escribir o borrar la información que tenemos en él, y el historial de versiones, en el cual, si nosotros hemos creado muchas versiones de este documento, nos va a permitir volver a versiones anteriores. El menú compartir, tal y cual lo habíamos visto aquí arriba, tenemos compartir con personas, compartir como vínculo o insertar este documento en su blog o en su sitio web. Nosotros podemos automáticamente hacer que este documento se ponga en nuestra página web. Aquí nos dice lo que tenemos que poner. Entonces nosotros ahora, si somos el webmaster, o le daríamos al webmaster o a la persona que nos gestione nuestras redes sociales o nuestra página web, le daríamos este código para que simplemente lo copiara y lo pegara en la página web. Luego tenemos la opción de guardar como. Aquí podemos guardar como una copia en línea con otro nombre, es decir, tendremos el mismo documento pero con otro nombre, cambiar el nombre de este propio documento, lo mismo que habíamos hecho anteriormente aquí. Podríamos descargar una copia de este documento en nuestro ordenador para tenerla físicamente en nuestro ordenador y guardarla en un pendrive, en un disco duro, donde quisiéramos. Descargarlo como documento PDF, recordad cómo disminuía el tamaño, el peso de un documento cuando lo hacíamos en formato PDF. PDF con comentarios, ya hemos visto que los comentarios son notas que podemos poner para que otra persona corrija el documento o notas que otra persona nos pone a nosotros, y descargar como ODT. ODT es un formato de archivo, es un formato de documento estándar para todas aquellas aplicaciones gratuitas de procesamiento de texto. Es decir, aplicaciones como LibreOffice usan por defecto el formato ODT. Entonces es un formato estándar para las aplicaciones de ofimática gratuitas. Y fijaos cómo nos dice dónde está el botón guardar. El botón guardar, puesto que estamos trabajando online, desaparece. Quiere decir que el documento se va a ir guardando automáticamente cada cierto tiempo y no nos tenemos que preocupar. Por último, tenemos la opción de imprimirlo, donde nosotros podemos elegir nuestra impresora para imprimirlo, y la opción acerca de, que simplemente nos da información sobre los términos y la aplicación de Microsoft Word. Para ir viendo los siguientes menús, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí algún texto. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro documento pegado. Lo primero que nos encontramos en la página es lo típico, ¿no? La zona donde iría el encabezado, la zona donde iría el pie de página, el número de página que tenemos. Aquí nos aparece algo muy interesante, que es las sugerencias del editor, que eso lo veremos ahora aquí. Tenemos abajo nuestra barra de estado, donde nos indica cuántas páginas tenemos y por qué página vamos, 1 de 1, el conteo de palabras que tiene el documento, muy útil si lo que nos piden es que creemos un documento de menos de 500 palabras, por ejemplo, el idioma y si estamos mostrando o no las sugerencias. Y en la parte derecha nos encontramos el indicador de zoom, donde podemos acercar o alejar el documento, ajustarlo al ancho de la pantalla y enviar comentarios a Microsoft. Luego ya estas opciones que aparecen aquí son del navegador, que no tendrían nada que ver con nuestro paquete de Microsoft Office. ¿Vale? Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es poner nuestro documento en un tamaño que nos parezca interesante para trabajar. Y nos vamos a fijar en un par de cosas. Por un lado, esto que aparece aquí
esta línea discontinua que subraya, que no la hemos puesto nosotros, que va en relación con la sugerencia que nos indica aquí. O sea, el programa piensa o cree que puede haber una opción mejor para esta línea, para esta oración. O ya nosotros, si queremos, podemos darle y nos dice, ¿veis? Que hay una manera más correcta de escribirlo más concisamente. Pues vamos a ver cuál sería, por ejemplo, y nos indica que para eso, para asistencia de escritura, tendremos que comprar la versión avanzada, ¿vale? La versión premium. Así que en principio vamos a ignorar esto de aquí y nos vamos a centrar en nuestro documento. Aquí tenemos también la opción de poder agregar una imagen sugerida, ¿vale? Si pulsamos aquí, nos va a buscar una imagen relacionada con el título del documento que estamos seleccionando. ¿Veis? Es también bastante interesante. En principio vamos a ignorarlo también, vamos a dejarlo tal cual y vamos a ir viendo uno a uno todos los menús. El menú principal es el menú Inicio. El menú Inicio va a ser el menú con el que mayormente trabajemos en nuestro documento. Nos encontramos dos opciones muy importantes, la de deshacer y la de rehacer o repetir. Deshacer lo que va a hacer es anular la última opción o las últimas opciones que vayamos haciendo. Si yo en vez de una pongo el botón deshacer, me va a volver a poner una. Y el botón rehacer me va a volver a la opción siguiente. Es decir, iríamos un paso adelante o un paso atrás sucesivamente. Hay que tener en cuenta que si el icono aparece en gris, quiere decir que no se puede continuar. No hay opciones para rehacer en este documento. Nos encontramos el segundo grupo. En el segundo grupo son las opciones relacionadas con la gestión o el manejo o la manipulación del portapapeles. El portapapeles, recordáis que es una herramienta interna que tiene Windows que permite copiar y pegar información de una aplicación a otra. Pues bien, aquí tenemos las opciones de cortar, copiar, pegar y copiar formato. Vamos a ver qué es cada una de ellas para que lo tengáis un poquito más claro. Primero, para yo poder cortar o copiar, tengo que seleccionar algo. Por ejemplo, esto de aquí, puedo cortarlo y desaparece del documento y ahora se encuentra en el portapapeles interno de Windows. Y ahora coloco el ratón donde yo quiera y lo pego. Esas serían las opciones de cortar y pegar. Le damos a deshacer. Si elijo copiar, el texto sigue estando en el lugar donde se encontraba, me coloco donde yo quiero y le doy a pegar. Y el texto lo he duplicado. ¿Pero qué significan las opciones de copiar formato, etcétera? ¿Y por qué pegar tiene aquí una flechita? Pues bien, pegar tiene una flechita aquí porque indica que se pueden seleccionar varias opciones. Por ejemplo, se puede simplemente pegar tal y como está o pegar solo texto. Vamos a ver la diferencia. Vamos a coger, por ejemplo, esta palabra de aquí, voy a hacer un poquito de spoiler y le vamos a poner un color de letra rojo y en negrita. Y un poquito más grande. ¿Lo veis? Pues bien, si yo ahora selecciono todo este texto y le doy a copiar y me vengo, por ejemplo, aquí abajo y le digo pegar, evidentemente me va a poner una copia idéntica de lo que tenía arriba. Pero si en cambio me vengo una línea abajo y le digo pegar solo texto, lo que va a hacer es que usando el formato que hubiese en la línea donde lo voy a pegar, en este caso es el formato estándar que había, me va a colocar todo el texto pero sin las opciones de formato, es decir, sin colores, sin tamaño, sin tipo de letra, etc. Esa es la diferencia entre pegar y pegar solo texto. ¿Y copiar formato para qué sirve entonces? Pues si yo me vengo aquí, por ejemplo, a una palabra cualquiera y le digo copiar formato, aquí no hace falta que seleccione la palabra, va a copiar el formato de el sitio donde esté parpadeando el cursor, copiar formato. Y ahora me vengo aquí a saludable, fijaos que el icono ha cambiado. ¿Lo veis? Tiene como una brocha junto al símbolo del texto. Pues si hago un clic,
me va a pegar el formato de aquí arriba en la palabra que yo haya seleccionado o la palabra en la que yo me encontrara, en la que haya hecho clic. ¿Veis? Así de simple. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí y vamos a quitar el formato de aquí. Os habréis dado cuenta que al ponerme en cuando tengo por ejemplo algo copiado o cuando tengo algo seleccionado, me aparece aquí, ¿veis? Un pequeño menú con las opciones más frecuentes que se pueden hacer con lo que he seleccionado. Es decir, ha cogido unos cuantos iconos de aquí, los más frecuentes, y me los muestra directamente en la zona que yo he seleccionado. Por si quiero utilizarlos desde aquí, en vez de tener que moverme a la parte superior de todos los iconos. El segundo grupo que nos encontramos dentro de esta barra de botones es el grupo relacionado con la fuente, es decir, con el tipo de letra. ¿Qué opciones son las que tenemos? Pues las principales son el nombre o el tipo de esa fuente, es decir, el tipo de letra. Para ello seleccionamos un texto cualquiera y desplegamos aquí y podemos elegir en las fuentes de Office o bien las usadas recientemente o bien todas las que incorpora. Aquellas que veáis que tienen un diamante son fuentes premium, es decir, tipos de letras en las cuales para usarlas tenemos que comprar el paquete completo de Microsoft. Pero hay muchas que podemos usar que son gratuitas. Vale, vamos a coger por ejemplo esta de aquí, la Comic Sans. Si le damos a ella, vemos cómo hemos cambiado el tipo de letra solo de esa palabra, porque es la palabra que estaba seleccionada. Puedo cambiar el tamaño del tipo de letra y hacerlo más pequeño o hacerlo más grande. Puedo ir aumentando paulatinamente el tamaño o ir disminuyéndolo paulatinamente también. Y puedo, por ejemplo, borrar el formato que tenía, dejándolo o eliminando todas las propiedades que le haya puesto a esa palabra seleccionada. Puedo ponerla en negrita, es decir, en color grueso, en cursiva, inclinada, subrayada o incluso tachada. Si tengo en esa palabra detrás un número, por ejemplo, o cualquier otra letra, evidentemente, puedo ponerlo como subíndice o como superíndice. Y puedo activarlo o desactivarlo, como veis. En el caso de que tengo un texto o un párrafo seleccionado, yo puedo aplicar, o una oración, yo puedo aplicar una opción también muy interesante, que es el cambio de mayúsculas y minúsculas. Aquí tengo tres opciones para elegir. La primera es la que trae por defecto, tipo oración. El tipo oración indica que la primera letra se pone en mayúscula y el resto en minúscula, salvo que encontremos nombres propios o palabras que necesiten ir en mayúscula. Tenemos la opción minúscula, donde todo lo va a poner en minúscula, como podéis ver. Tenemos la opción mayúscula, donde todo lo va a poner en mayúsculas. Poner en mayúscula cada palabra. Aquí va a poner la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Tipo inverso, que sería al revés, la primera letra en minúscula y las demás en mayúsculas. Son opciones interesantes que se pueden aplicar de golpe a todo el párrafo o a todo el documento si está seleccionado todo. Luego encontramos una opción que es resaltar. Resaltar es como si cogiéramos un rotulador de subrayado de los que utilizamos para estudiar, elegimos el color que queramos del rotulador, por ejemplo, voy a poner este rojo y ahora seleccionamos el texto que queramos y le damos al botón resaltar y ya lo tendríamos subrayado. Este de aquí, por contra, es el color del tipo de letra y el color de tipo de letra implica que a la hora de imprimirlo se va a imprimir esa letra o ese párrafo o esa palabra con el color que haya seleccionado. La forma de hacerlo pues sería seleccionar la palabra o el conjunto de palabras a las que yo quiero cambiarle el color, pulsar aquí y elegir el color que quiero ponerle. Y ya automáticamente se cambiaría.
Fijaos que dentro de los colores está el blanco. El blanco es un color, quiere decir que si nuestro documento, nuestro papel que introducimos tiene color, a la hora de imprimir, si nuestra impresora permite imprimir en blanco, se imprimiría este color, ¿vale? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Si yo lo que quiero es quitar el color a una palabra, no la pinto de negro, sino que lo que hago es que me vengo aquí y le digo automático. Y ya ha dejado el color por defecto que tenía el tipo de letra. Entonces hemos visto las opciones principales que se pueden aplicar a los tipos de letra. El siguiente bloque nos va a incorporar lo que son las opciones relacionadas con la manipulación de párrafos. ¿Qué es un párrafo? Pues un párrafo consiste en un conjunto de líneas o oraciones que van desde un punto y aparte hasta el punto y aparte siguiente. Aquí tenemos un salto de línea, un punto y aparte, aquí tenemos otro salto de línea, punto y aparte también, por lo tanto esto de aquí sería un párrafo. ¿Y qué opciones son las que tenemos para los párrafos? Pues podemos en primer lugar establecer su alineación. Por ejemplo, a la izquierda, que es por defecto la que suele venir, centrado, alineado al margen derecho o justificado con los márgenes. ¿Os acordáis que los márgenes, vamos a poner aquí de nuevo la regla, si veis que desaparece, venís y la ponéis ahora. Fijaos, los márgenes vienen definidos por la regla, ¿lo veis? Tanto la superior como la inferior. ¿Qué más opciones tenemos dentro de un párrafo? Pues tenemos, por ejemplo, el interlineado, es decir, el espacio que va a haber entre sus líneas. Tenemos aquí una barrita desplegable en la que podemos poner el interlineado simple o ir aumentándolo. Si pongo un 2, veis que se pone en 2 puntos el espacio de las líneas. Esto no quiere decir que nosotros hayamos pulsado intro, ¿vale? Sigue siendo el mismo párrafo, solo que hemos ampliado el espacio que había entre las líneas. De igual forma, aquí tenemos las opciones de interlineado, las más completas, porque esto lo que nos abre es una ventanita de párrafo. Y en esta ventanita agrupa muchas de las opciones que tenemos aquí, como la sangría, el espaciado, etcétera, que vamos a verlo ahora. Aquí tenemos la sangría. Dentro de la sangría tenemos ninguna, la sangría de primera línea. La sangría, como veis, es un pequeño desplazamiento que se hace con el primer renglón del párrafo. Por contra, tenemos la sangría francesa, que es al revés. Se mantiene la primera línea y se desplazan todas las demás del párrafo. Tenemos las opciones de borde del párrafo, ¿sí? Podemos ponerle un borde a nuestro párrafo. Un borde o los 4, como en este caso. Este dibujito que veis aquí nos indica cuál es el que actualmente está activo. O sea, si yo hago clic ahora mismo aquí, me va a poner los 4 bordes del párrafo. ¿Veis? Si yo no quiero los 4 bordes, sino que simplemente quiero un borde superior y un borde inferior, pues tengo la opción de buscarlos aquí. Y si no me aparecen los dos a la vez, pues poner primero uno y luego el otro. Pero también encuentro opciones como, por ejemplo, el ancho del borde, ponerlo un poquito más grande. El estilo, ponerlo por ejemplo en discontinuo. El color del borde, por ejemplo, ponerlo en un color más enfatizado. Y el espaciado con respecto al borde. Y ahora aquí tengo una opción que sería el sombreado del párrafo. Yo puedo poner un fondo a este párrafo de forma que quede sombreado, y como siempre el icono que nos aparece aquí va a ser el color por defecto. Si yo le doy tal cual, me va a poner ese color. Puedo elegir otros colores de aquí. Pulso fuera y aquí ya tengo mi párrafo con el color que yo quiera. Aquí tenéis, cuando pongáis fondos y todo eso, tenéis que tener cuidado a la hora de seleccionar para saber qué es lo que está seleccionado y qué es lo que es un fondo.
aquí ahora me vengo y puedo elegir, por ejemplo, este color. ¿Vale? Y ya tengo aquí mi párrafo con unas líneas que lo dividen y con un fondo de color. En la parte superior nos encontramos opciones relacionadas con viñetas y listas numeradas. ¿Vale? Tenemos las opciones de viñetas, donde vamos a indicar si es una viñeta con algún símbolo, como flechitas, puntitos, marcas de comprobación, etc. O números o letras. Y en el caso de que sean listas con varios niveles, de qué tipo vamos a querer que sea cada una de ellas. Y las opciones de aumentar o disminuir la sangría en esos niveles de las listas. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo quiero crear aquí una lista de actividades. Entonces, voy a decirle que va a ser una lista de viñetas. Por ejemplo, con la casilla esta. Y le digo acuáticas. Y pulso, vamos a ponerle la tilde para que no me marque la falta. Y pulso intro. Automáticamente ya me ha creado el segundo ítem, segundo elemento de esa lista. Pero yo quiero que dentro de acuáticas, pues yo voy a tener varias diferentes, como el buceo, la natación o kayak, cosas así. Entonces quiero que esta opción esté englobada dentro de esta. Pues tengo varias opciones de eso, para hacer eso. La primera sería aumentar la sangría. ¿Veis? Y me cambia el icono en relación al patrón que tiene establecido aquí para los iconos, ¿no? Que va cambiando, ¿veis? Va rotando los iconos en función de los niveles. Pues dentro de acuáticas vamos a poner kayak y buceo. Pero ya no quiero seguir poniendo más, así que quiero volver atrás y continuar con mi lista de actividades. Para eso tengo disminuir sangría, donde tira hacia atrás, me lo encuadra perfectamente debajo y me pone el mismo icono. Terrestres. Pues aquí podemos hacer lo mismo, o bien aumentar sangría, o bien pulsar la tecla de tabulación en el teclado, que va a hacer exactamente lo mismo. Y si quiero reducir aquí también la sangría, pues le puedo dar al icono de aquí, o bien mayúsculas tabulación. Y si no quiero poner más, pues ya desactivo la lista y punto. Pero ¿qué pasa si yo no la quiero de esta forma, sino que quiero que sea una lista numerada? Pues o bien desde un principio la creo así, o bien la selecciono y le doy a lista numerada y automáticamente me la cambia. Luego tenemos aquí, por ejemplo, una serie de iconos en el que tenemos la dirección del texto, que en nuestro caso evidentemente va a ser de izquierda a derecha, porque nuestro lenguaje, nuestro idioma, nuestra escritura es de izquierda a derecha, pero podemos hacerlo de derecha a izquierda. El árabe, por ejemplo, sabéis que se escribe de derecha a izquierda. Y por último encontramos un icono que es mostrar u ocultar. Este es muy interesante porque nos va a mostrar todos aquellos símbolos del documento que no se imprimen, pero que nos van a ayudar a detectar si hay algún problema a la hora de que insertemos o borremos algo y todo se descuadre. Este símbolo, pues aquí nos indica lo que es el salto de línea, ¿vale? Este de aquí. El puntito, pues nos indica que es un espacio, y así sucesivamente. Ya os digo, aunque lo tengamos así y le demos a imprimir, esto no se va a imprimir, es simplemente una ayuda visual. A continuación nos encontramos el apartado que engloba las opciones de estilos. Aquí nos encontramos modelos o estilos ya predefinidos para que no tengamos que estar cambiando tipo de letra, color, etc. Entonces, si os fijáis, tenemos estilos normales, inespaciados, encabezados, referencias, énfasis, párrafos, títulos. Pues por ejemplo, yo quiero poner esto como un título. Pues lo selecciono y aquí en el estilo le pongo título. Y automáticamente me lo va a convertir a ese estilo. Si no me gusta cómo ha quedado, pues puedo marcarlo y decirle no, prefiero el estilo 2, el título 2 o el encabezado 1. Y automáticamente me lo va a cambiar como yo quiera. Y luego lo mejor de aquí, pues yo puedo darle un toque a mi gusto. Ponerlo en negrita, por ejemplo. A continuación nos encontramos el menú edición.
El menú de edición va a integrar lo que son las opciones de buscar, reemplazar o seleccionar. Seleccionar, si le damos, nos selecciona automáticamente todo el texto. Muy útil en el caso de que queramos copiarlo o queramos hacer alguna opción que englobe a todo. Por ejemplo, cambiar el tipo de letra o el tamaño de letra. Imaginad que hemos redactado el documento completo en tipo de letra de tamaño 11 y ahora la queremos de tamaño 12. Pues simplemente nos vendríamos aquí y todo automáticamente se convertiría a tamaño 12. Buscar nos va a permitir indagar dentro del documento, hacer una búsqueda para encontrar la palabra que nosotros queramos. Por ejemplo, si ponemos la palabra de, nos dice que se encuentra 51 veces y que en este momento el cursor de nuestro documento está parpadeando sobre el resultado número 8, que es esta frase: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí podemos subir hacia arriba y aquí bajar a la siguiente búsqueda. Aquí nos aparece resaltada de un tono más oscuro cuál es la que actualmente tenemos seleccionada y en amarillo todas las que ha encontrado. ¿Lo veis? Entonces, si le doy hacia arriba, me va a cambiar a la siguiente hacia arriba. La opción reemplazar nos va a permitir hacer una búsqueda de una palabra en concreto y reemplazarla exactamente con la palabra que yo quiera. Por ejemplo, de. Muy útil en el supuesto de que nos digan: oye, mira, esta palabra que has escrito en tu documento no es una palabra muy correcta, cámbiala todas las veces y pon una palabra como tal, una palabra diferente. Pues podemos hacer una búsqueda de esa palabra y cambiarla por otra totalmente diferente. Tenemos la opción de reemplazar solo, única y exclusivamente la que tengamos en este momento seleccionada, pulsando en reemplazar, o reemplazar las 51 de golpe, dándole a reemplazar todo. Si yo solo quiero cambiar esta, que es la que tengo seleccionada, le digo a reemplazar y solo me va a cambiar esta de aquí. Es una herramienta también muy útil. Nos encontramos aquí la opción de dictado y transcribir. Dictar quiere decir que en vez de usar el teclado para redactar el documento, yo le daría y utilizaría el micrófono de mi ordenador para ir dictándole y automáticamente Word iría escribiendo todo lo que va escuchando. Evidentemente hay que intentar buscar un lugar donde no haya mucho ruido de fondo e intentar vocalizar lo mejor posible. La opción de transcribir es una opción que solo va a estar disponible en la versión de pago y nos permite poner un audio y que el ordenador automáticamente vaya escribiendo, como si fuese sacando los subtítulos de ese audio. Muy interesante, por ejemplo, si tenemos una conversación entre dos personas y queremos ir sacando el audio de cada uno o el texto del audio correspondiente a cada una de las personas. Aquí tenemos las opciones de los complementos, en el cual, por ejemplo, yo puedo agregar un complemento. Una vez instalado el complemento, ya nos aparecería aquí para usarlo. En el supuesto de que fuese de pago, pues nos indicaría que tenemos que registrarlo, etc. ¿Y cómo eliminamos un complemento que ya tengo instalado porque a lo mejor es de pago y no me interesa? Pues me vendría aquí. Fijaos que en mis complementos ya me aparece y pulsaría en más complementos. Aquí tenemos la tienda de complementos ordenados por categorías y aquí en mis complementos me dice los que yo tengo instalado. Pues pulso los 3 puntos y le diría quitar. Quitar y de esa forma eliminaría el complemento y desaparecería de aquí. Si no aparece, le dais a actualizar y listo. Luego tenemos el editor de revisiones. Nos da la opción de probarlo de forma gratuita durante 7 días. Como hemos visto en la corrección, la ortografía y gramática, y luego de pago, pues tenemos las opciones de estilo de escritura, refinamiento, similitud, conclusiones, etc. Es decir, todo esto nos va a hacer esas sugerencias que nos van a indicar: oye, para mejorar tu texto te sugiero que cambies esto a un lenguaje más formal o no discriminatorio, o referencias geopolíticas sensibles, cosas que puedan ofender, etc.
¿vale? Es una herramienta útil si estamos trabajando con documentos sensibles. No obstante, como siempre tenemos de forma gratuita la ortografía y la gramática, por lo menos para no tener faltas de ortografía. Y por último tenemos el diseñador. El diseñador es una herramienta que nos va a permitir elegir entre diferentes plantillas que vienen ya predefinidas en Microsoft y esas plantillas incorporarlas automáticamente a nuestro documento. Por ejemplo, si yo cojo esta de aquí, le aplica el diseño y listo. Ya tenemos nuestro documento con una plantilla aplicada. Ha cambiado el tipo de letra, ha puesto una imagen, ¿vale? Ha mantenido nuestras listas, etc. Si no, pues le damos a deshacer o podemos coger cualquier otra, esta por ejemplo, y se aplica automáticamente. Y si no nos gusta, pues podemos deshacer y volver al anterior o deshacer para quedar a nuestro documento. Estas serían las opciones que encontramos dentro del menú Inicio, que ya os digo es el que más vamos a utilizar. A continuación tenemos el menú Insertar. Dentro del menú Insertar nos encontramos una serie de opciones que son las que nos indican qué es lo que podemos poner o agregar o meter en nuestro documento, es decir, insertarlo. ¿Dónde se inserta? Donde está el cursor parpadeando. ¿Qué podemos insertar? Pues por ejemplo un salto de página. Recordáis que en el curso de LibreOffice os comenté que la mejor forma de pasar todo el texto desde la posición de cursor a la siguiente hoja no era pulsando la tecla Intro continuamente, sino que era insertando un salto de página y automáticamente lo arrastra todo manteniendo su estructura. Podemos, por ejemplo, insertar una tabla. ¿Una tabla qué es? Una tabla es un conjunto de celdas que nosotros vamos a poder definir aquí tanto en el ancho como en el alto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner algo así. Me va a crear la tabla y yo aquí puedo poner, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y aquí poner, por ejemplo, kayak, senderismo, buceo, fútbol, kayak y aquí nada. Esta sería una tabla. Dentro de una tabla, fijaos que ya me aparecen todas las opciones relacionadas con la tabla. Se me han agregado un par de menús opcionales. Esos menús son los menús de diseño de la tabla, donde puedo poner el estilo que tienen, las opciones de tabla, por ejemplo, si tiene fila de encabezado o no, si es una primera columna, si tiene fila de totales abajo donde van a ver todas las sumas, si va a tener columnas con bandas, si va a ser una tabla de cuadrícula clara, normal, con separadores. Por ejemplo, este de aquí podríamos hacerlo, ¿veis? Y nos ha modificado lo que es el diseño de la tabla. Podemos cambiar los colores de la tabla. Seleccionaríamos la tabla, le daríamos cambiar colores de la tabla. Tenemos el sombreado de la celda, es decir, qué color queremos poner de sombreado para cada celda. Pues seleccionamos las celdas que queramos y aquí seleccionamos el color. Por ejemplo, le vamos a poner un color oscuro, ¿vale? Para diferenciarlo. El borde, como queremos que sea el borde de las tablas. ¿Os acordáis que era muy similar a lo que hemos visto con los párrafos? ¿Vale? Por ejemplo, doble. Y nos lo coge para la celda en la que esté el cursor, o si lo queremos para toda la tabla, seleccionamos toda la tabla y lo indicamos aquí. ¿Veis? Y ha cambiado todo el borde de toda la tabla. Y el color del borde de la tabla, si lo queremos, por ejemplo, de un color que no sea el negro.
¿vale? Pero todo esto es cuestión de diseño y de estética que veremos también más adelante. Y luego tenemos aquí la disposición de la tabla, donde podemos establecer pues si las celdas están colocadas de una forma, de otra, si eliminamos columnas, si eliminamos filas, si insertamos, si dividimos las celdas, si las fusionamos. Es decir, todo esto son muchas opciones que podemos hacer también dentro de nuestra tabla. Quiero que os fijéis también en esto que ha aparecido aquí, ¿vale? Esto de aquí indican, estas líneas verticales negras, indican los márgenes de la tabla, ¿veis? El ancho de cada tabla. Y dentro de ellas encontramos las opciones de párrafo y de sangría, ¿vale? Que nos indican dónde empieza el texto y dónde termina el texto. Y por supuesto la alineación. Si yo quiero alinear los textos al centro, pues fijaos cómo lo hago directamente así, ¿vale? Una vez que pulsamos fuera, desaparecen las opciones de tabla y si pulsamos dentro, aparecen las opciones de tabla. Muy bien, dentro de nuevo del menú Insertar, tenemos más opciones, como por ejemplo insertar una imagen o un dibujo. Una imagen es fácil porque simplemente lo que vamos a hacer es buscar una imagen en nuestro disco o en internet o en la biblioteca que incorpora Microsoft. Nosotros tenemos aquí algunas imágenes y vamos a coger, por ejemplo, esta. La imagen se va a subir también a OneDrive y se va a incrustar directamente en nuestro documento. Y luego ya nosotros podemos hacerla más grande o más pequeña. De igual manera, al insertar una imagen, se nos abre un menú específico nuevo para la imagen, donde nos indica el estilo que va a tener la imagen, sea que nos, por ejemplo, en soporte metálico. ¿Veis? Es como si estuviese dentro de un cuadro metálico, ¿veis? Si hay texto, cómo podemos ajustarlo, la imagen, si queremos girarla, el alto, el ancho, etcétera. Todo esto lo veremos también cuando trabajemos con imágenes. Si lo que quiero es insertar un dibujo, pues me vengo aquí a dibujo. Y podría, por ejemplo, pues insertar mi firma o insertar cualquier documento que yo esté usando, por ejemplo, una tableta gráfica o el ratón. Yo puedo poner incluso un cuadro de texto, el portapapeles, formas como círculos, flechas o lo que yo quiera, o simplemente dibujar un dibujito. Yo cogería la herramienta que yo quiera, con el color que yo quiera, ¿vale? El color lo podríamos seleccionar desde aquí. Vamos a borrar esto. Y una vez hemos terminado nuestro dibujito, se insertaría directamente en el documento. Podríamos ponerlo donde nosotros queramos. Lo siguiente a insertar, pues tenemos por ejemplo un vínculo. Un vínculo es una dirección a una página web, a un vídeo de YouTube, a cualquier cosa que esté en internet. Podemos insertar marcadores. Un marcador es simplemente una nota, como esa hojita o ese papel que ponemos en un libro para recordar por dónde vamos. Pues nosotros, por ejemplo, podemos poner un marcador, un vídeo en línea. Podríamos insertar automáticamente aquí una llamada a un vídeo de YouTube, por ejemplo, teniendo en cuenta que los únicos que nos va a permitir insertar son vídeos de stream, de YouTube, SlideShare, Video, Stream, Flip y TED. Son las únicas plataformas que permiten. Así que aquí pondríamos la URL del vídeo de YouTube que nosotros queramos insertar. Por ejemplo, si yo pego aquí este vídeo, que es de mi canal, automáticamente me va a insertar aquí el vídeo. ¿Lo veis? No es que yo lo haya copiado, sino me está vinculando mi documento al vídeo. Y muy importante, recordad que se va a insertar donde está el cursor parpadeando. ¿Veis? A mí me ha cortado esta palabra porque debería haberlo insertado más abajo. Muy bien, otra de las opciones que tenemos
es, vamos a venirnos por aquí abajo, insertar comentarios. Los comentarios son pequeños textos que no se van a imprimir, pero que visualmente le van a indicar a la persona lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un comentario que diga, y le damos aquí. Y ya fijaos que la persona que esté leyendo este texto, cuando llegue aquí va a ver que hay un comentario y le va a aparecer mi comentario. Muy bien, otra de las opciones que tenemos es el encabezado y el pie de página y los números de página, como vimos también en LibreOffice. Aquí le daríamos a encabezado y pie de página y nos va a abrir aquí abajo, ¿lo veis? El pie de página y aquí arriba el encabezado. Entonces en encabezado yo puedo poner, por ejemplo, periódico Tu Vecino, y aquí en el pie de página lo que vamos a poner es los números de página. Irnos a números de página, decirle que incluya el número de página en el pie de página y que lo haga aquí abajo. Y ya lo tenemos aquí. Pinchamos fuera y ya tenemos puesto el encabezado y el pie de página, que no se van a ver hasta que nos vengamos aquí en el menú edición a la opción de visualización o de revisión. ¿Veis? Página 1 de 4 y el encabezado. Evidentemente, tanto al encabezado como al pie de página podemos aplicarle formatos y estilos también, por supuesto. Tipos de letras, colores, tamaños, etc. A continuación, pues tenemos la opción de insertar, por ejemplo, ecuaciones. ¿Cómo sería esto? Pues nos pondríamos con el cursor donde nosotros queramos y le diríamos insertar una ecuación. Y por defecto, Microsoft inserta un editor de ecuaciones sencillito. Por ejemplo, yo puedo poner 1 partido por 4, x, venirme con la flecha o con el cursor al final, más o menos x igual a 8. Lo insertaría en la página y aquí tenemos nuestra ecuación. ¿Veis? Es una herramienta sencillita. También podemos poner algunos símbolos, como el infinito, símbolos que aparecen por aquí, que se van a ir agregando automáticamente, o estructuras de fórmulas, en el caso de que queramos poner fracciones, paréntesis, raíces, sumatorios, integrales, fórmulas trigonométricas, etc. Dentro del símbolo podemos agregar también algunos de los símbolos, como derechos reservados o marca registrada, copyright, el yen, la libra, el corazón, etc. Y emoji, pues que nos va a permitir insertar emoticonos. Esto sería lo que encontramos dentro del menú Insertar. El siguiente menú que encontramos es el menú Presentación. El menú Presentación no quiere decir que vayamos a hacer una presentación con nuestro documento, sino de qué forma va a quedar presentado nuestro documento cuando quiera verse. Es decir, lo primero que vamos a encontrar es la definición de los márgenes. Fijaos cómo al cambiar de vista puede ser que aparezcan o desaparezcan las reglas, ¿vale? Entonces, si las necesitáis, como siempre, aquí. Dentro de los márgenes vamos a poder cambiar tanto los anchos laterales como la separación vertical, arriba y abajo. Entonces, tenemos opciones de normal, estrecho, moderado, ancho, predeterminado de Office 2003 o personalizados, donde nosotros le indicaríamos cada uno de los márgenes. Fijaos como si yo cojo algunos de los que ya vienen predefinidos, por ejemplo, el estrecho, se reducen los márgenes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver qué papel vamos a poner para imprimir. Tenemos la opción de la orientación de la página, si la queremos en formato vertical o si la queremos apaisada, en formato horizontal. Si son, por ejemplo, diapositivas que queremos poner en una pantalla digital que se vean horizontalmente, pues quizás este formato sea mucho más óptimo. El tamaño del documento, que tiene que ser acorde con el tamaño del folio o el documento que vayamos a poner en la impresora. Por defecto viene seleccionado A4 el tamaño folio, que es el más estándar, pero podemos encontrarnos con otros diferentes o establecer nosotros un tamaño personalizado.
los números de línea, ¿vale? Si le damos aquí a continuar, ¿veis? Nos va a aparecer y va a ir numerando todas las líneas que tenemos. Y si queremos aplicar sangría y espaciado antes o después, pero en relación con el documento. Esto se va a aplicar a todo el documento, no como anteriormente que lo hacíamos a párrafos. Y el color de la página, donde nosotros podemos especificar un color para nuestra página y ese color evidentemente se imprimiría también. ¿Veis? Y sería para todas las páginas del documento. Si yo quiero quitarle el color, no le pongo blanco, porque el blanco es un color. Tengo que ponerle sin color, ¿vale? Dentro del menú referencias, vamos a encontrar referencias a lo que es tablas de contenido. La tabla de contenido es como un índice, ¿vale? Es decir, él va a ir mirando todos los documentos, cuántos títulos hay, cuántos apartados hay, se va a guiar un poco por esto, y si le damos a insertar tabla de contenido, lo que va a hacer es insertar, veis aquí, el índice, y luego tenemos lo que son insertar las notas al pie, ¿vale? Que son esas pequeñas referencias que vemos en muchos libros, cuando escribimos una palabra e incluye una referencia a un documento pues escrito por otra persona o un documento de internet o similar. Y la opción de buscar, donde vamos a encontrar lo mismo, la opción para hacer una búsqueda de todo en la web, multimedia, en la ayuda, y podemos acceder incluso a internet, ¿veis? En función del contenido de nuestro texto. El menú revisar es un menú que nos va a mostrar por un lado el editor, contar las palabras, como habíamos visto aquí abajo, comprobar que el documento cumpla con las características de accesibilidad para que cualquier persona pueda leerlo o trabajar con él, traducirlo a otro idioma, los comentarios, mostrar comentarios, lo vamos a ver aquí, cómo aparecen los comentarios en el documento. Aquí hay uno, ¿veis? ¿Veis? Por ejemplo, el siguiente, aquí está, y yo puedo marcarlo como OK. El control de cambios para hacer el seguimiento, si está todo correcto, si está activado o desactivado, y decirle si el documento está listo ya para imprimir o no, ¿vale? Estos son, digamos que, opciones más relacionadas quizás con tipos de documentos que tienen que estar revisados por distintas personas antes de ser aprobados. El menú vista, que nos va a permitir separar las páginas, como las tenemos aquí, separadas unas de otras. La vista de lectura o el lector inmersivo, que nos va a leer el documento. ¿Vale? Si yo le doy aquí, veis aquí, le damos al play y va a empezar a leernos el documento. Una vida saludable, el camino hacia el bienestar. Una vida saludable es un tesoro invaluable que todos debemos. Y aquí tenemos las opciones de zoom, el 100%, el 175, ya dependiendo de qué tamaño queramos poner para el documento. Yo prefiero poner un documento un tamaño más grandecito y que se vea bien todo. Cosas que sí es interesante que pongamos la regla, muy importante, para tener bien localizados lo que son los márgenes, los 4 márgenes, superior, inferior, izquierdo y derecho. Este es el panel de navegación, donde podemos ver las partes de nuestro documento, por ejemplo, un acceso rápido al marcador que teníamos, ¿os acordáis? Y la opción de buscar y reemplazar. Podemos mostrarlo u ocultarlo, ya como queráis. El encabezado, el pie de página. Notas al pie no tenemos, al pie de página, ni notas al fin. Las notas, sabéis que cuando muchas veces ponemos en una palabra un numerito y la explicación en el mismo documento, lo veremos también más adelante. Y el modo oscuro del documento, que nos va a permitir cambiar los colores por si visualmente nos resulta más cómodo o digamos que nos molesta menos a la visión tenerlo de esta forma. Si no, lo que va a hacer automáticamente es que se va a adaptar a la pantalla y al horario que tengamos puesto. Bueno, pues esta sería una primera aproximación a lo que sería la aplicación Microsoft Word, una descripción de su interfaz de usuario, de cómo trabajar con él y cuáles son los distintos menús y opciones que encontramos. Si os habéis fijado, es muy parecido a todo lo que encontramos en LibreOffice, solo que quizás la única diferencia es que aquí aparecen con unos iconos más visuales y evidentemente incorpora muchas más mejoras.
Tened en cuenta también que el paquete de LibreOffice es totalmente gratuito. Eso sí, recordad que la única condición es que tenemos que tener conexión a Internet. Pero como trabaja directamente con su nube, con la nube de Microsoft, nos va a permitir trabajar estemos donde estemos. Vamos a poder acceder a nuestros documentos desde cualquier parte. Y nada más, espero que no se os haga muy largo este vídeo. Os doy las gracias por haberos quedado hasta el final. Espero y deseo haber estado a la altura y os haya sido útil y que hayáis encontrado práctico y de utilidad este vídeo. Nada más, simplemente os pido que me regaléis un enorme like, porque eso compensa todas las horas de trabajo que dedico, y para saber que lo que hago es útil para vosotros, que me regaléis un like y que si no estáis suscritos os suscribáis. Eso me ayuda a saber que estoy haciendo cosas útiles, y la forma de saber que hay personas que lo agradecen es eso, con las suscripciones y los likes que me regaláis. Y nada más, me despido de todos vosotros hasta el próximo vídeo. No sin antes, como siempre, agradeceros por vuestro tiempo y desearos que tengáis un excelente día. Nos vemos.